Estás escuchando IBRP Contenidos. Muy bienvenidos al podcast 5W. Te invito al próximo episodio. Estaremos hablando del Evangelio de Marcos. Mi nombre, Edgardo Muñoz. Te espero. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Cambia tu forma de leer la Biblia. Conoce cada libro en su contexto. 5W. Hablemos teología de forma práctica. En esta ocasión nos toca hablar del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos es el segundo libro en aparición en el orden del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento queda encabezado por los 3 evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Por lo tanto, Marcos es el segundo de los evangelios en aparecer. El primero es Mateo, el segundo Marcos, como hemos dicho, el tercero Lucas y finalmente el Evangelio de Juan, que se diferencia muchísimo de los otros 3, por lo tanto no se lo trata como un evangelio sinóptico. El Evangelio de Marcos, a pesar de ser el segundo en orden de aparición en el Nuevo Testamento, es el primero en orden de escritura. Los apóstoles, al ver que estaban envejeciendo, que estaban muriendo, que estaban siendo perseguidos y algunos corrían el riesgo de ser sacrificados, se daban cuenta que no podían quedar las enseñanzas y los hechos de Jesús en meras tradiciones orales, porque la transmisión oral de cualquier enseñanza de Jesús podía irse reeditando en la medida que pasaba de una generación a otra. Todo lo que pasa de boca en boca y de generación en generación sufre modificaciones, sufre una corrupción con respecto al original. Por lo tanto, los discípulos, antes de morir, querían estar seguros que las enseñanzas de Jesús se transmitirían de una manera fiel. Por eso deciden escribir el Evangelio. Aunque Marcos es el autor que se asigna al segundo Evangelio, no hay ninguna alusión a que él lo haya hecho. Se supone, la tradición lo indica, los padres de la Iglesia se encargaron de hablar de las autorías, por lo tanto no tenemos una seguridad certera de que Marcos haya sido el escritor. A pesar de esto, encontramos algunos rastros muy interesantes. Cabe destacarse, entre paréntesis, que ninguno de los evangelios, ni siquiera el de Juan, aunque tiene muchísimas evidencias de haber sido escrito por el apóstol, ninguno de los evangelios se arroja autoría alguna. Parece que los escritores estaban más interesados en el contenido que en la fuente. Para ellos la fuente era Jesús y ellos los intermediarios que se corrían a un costado para que el lector entrase en contacto directo con la escritura sin pensar en el interlocutor. Como sea, el Evangelio de Marcos tiene algunos detalles muy interesantes. Hablemos en primer lugar de Marcos. Marcos era un muchachito al que la tradición atribuye haber sido el que escapó en paños menores cuando atraparon a Jesús. Él se había levantado y como estaba desnudo al dormir se envolvió con una sábana y cuando quisieron aprenderlo como seguidor de Jesús se quedaron con la sábana en las manos al mejor estilo de una caricatura y el joven huyó desnudo. Es el único evangelio que lo menciona, por lo tanto más de uno coincide en que quién podía acordarse de tal incidente sino el mismo protagonista que pasó un momento embarazoso. El Evangelio de Marcos sin duda tuvo como fuente de inspiración al apóstol Pedro. ¿Qué podemos decir de Marcos? Marcos era hijo de una tal María cuya casa estaba en Jerusalén. María era la hospedadora de los discípulos cada vez que se reunían. Es más, cuando Pedro había sido encarcelado, fue a la casa de María una vez que fue libertado y ahí la criada que lo recibió se emocionó tanto que lo dejó afuera de la casa y tuvo finalmente él que imponerse en su ingreso. María era justamente la que recibía a todos en ese lugar de oración y algunos suponen que era la dueña de ese lugar cuyo aposento alto fue testigo del Pentecostés. María probablemente era hermana o cuñada de Bernabé, hijo de Consolación.
Ambos, ella y él, eran oriundos de la isla de Chipre. ¿Qué podríamos decir de Marcos? Que Marcos fue el primero en acompañar a Saulo a el primer viaje misionero, acompañado justamente por su tío Bernabé, que fue el que lo amparaba. ¿Por qué decimos que Pedro fue la fuente de inspiración de Marcos? Porque mientras que en los otros evangelios se atribuyen preguntas y observaciones a los discípulos, en el caso del apóstol Pedro se lo nombra abiertamente en el Evangelio de Marcos. Es decir, cada vez que el Señor se refería a los discípulos, como en el caso en que resucita y dice, vayan y díganles a los discípulos, Marcos añade, y a Pedro. Cuando los discípulos advierten la higuera seca, encontramos que Marcos indica que Pedro fue el que mencionó la higuera seca. Por lo tanto, como Marcos era un jovencito, él se acordaría de algunos eventos, mientras que el trasfondo principal y los elementos más fuertes los puso Pedro. Si hay una característica del Evangelio de Marcos, es que es un evangelio muy dinámico. En ninguno de los evangelios se intenta escribir una biografía de Jesús. Más bien lo que los evangelios tratan de hacer es agrupar temáticamente las enseñanzas y las acciones de Jesús para dejar un mensaje claro que refutara o que reafirmara algunas doctrinas que estaban circulando en la iglesia. Sin embargo, esta compilación temática de los evangelios corre sobre el carril de la cronología. Por eso, todos los evangelios comienzan con un nacimiento y todos los evangelios concluyen con una resurrección. Sin embargo, los eventos intermedios a veces pueden variar de ubicación. Si sanó primero al paralítico o al ciego, no podemos saberlo. Cada evangelio lo ubica en el lugar más apropiado para abarcar un tema en el que se puedan reafirmar las cosas. Así que los evangelios son compilaciones temáticas que pretenden dejarnos una profunda doctrina. Además de esto, el Evangelio de Marcos es un evangelio tan dinámico en el que aparece una y otra vez un término característico. De pronto, de repente, acto seguido se podría decir. Es como que va saltando de evento en evento como si hubieran ocurrido uno al día siguiente del otro, aunque probablemente entre un evento y otro haya pasado muchísimo tiempo. El Evangelio de Marcos probablemente se escribió en Jerusalén porque él estaba habitando en ese lugar. ¿Cuándo se escribió? Fue el primero en escribirse. Así como cuando surge una noticia, los primeros titulares son muy breves, ponen énfasis en la noticia en sí misma, y los siguientes titulares, las siguientes ediciones, en la medida que pasan los días, van añadiendo mayores detalles. El Evangelio de Marcos arroja la evidencia que estos eventos salteados que se agrupan de alguna forma responden a los primeros escritos de los apóstoles para poder anunciar los eventos de Jesús. Además, decimos que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse porque es el único evangelio del cual extraen tanto Mateo como Lucas eventos en común. Es decir, de Marcos, Mateo y Lucas utilizan muchísimas acciones, muchísimas historias, lo que nos da a entender que Marcos fue la fuente de información de ambos, la columna vertebral sobre la cual ambos añadieron los detalles que querían añadir por razones de la misma doctrina. El Evangelio de Marcos tiene abundantes sanidades, abundantes expulsiones de demonios. El Evangelio de Marcos es recomendable para todas aquellas personas que les gusta la lectura veloz, rápida, que no pueden concentrarse mucho tiempo y que no les interesa tampoco conocer mucho los orígenes. Pero a manera de conclusión, quisiera decir algo sobre la misma persona de Marcos. Cuando Pablo hace su primer viaje misionero acompañado por Bernabé, recordemos que Bernabé fue el que le abrió las puertas a Saulo de Tarso. Nadie quería recibirlo porque todos le tenían bastante temor. Era el que había asolado la iglesia, el que la había perseguido.
Bernabé lo introdujo, Bernabé abrió las puertas y hasta Bernabé lo llamó como colaborador a Antioquía para que Saulo le ayudase en su tarea pastoral. Luego, tanto Saulo como Bernabé fueron a hacer colecta por las iglesias, hasta que finalmente en la iglesia de Antioquía impusieron la mano sobre ambos, las manos sobre ellos, porque por acción del Espíritu Santo tenían que apartarlos para la obra del ministerio. Y así salen en su primer viaje misionero, Saulo y Bernabé. ¿Qué tiene que ver Marcos con esto? Que como era sobrino de Bernabé, Marcos era el ayudante de ambos, digamos que el aprendiz. Así que en ese primer viaje de misioneros, el primer punto donde hicieron escala y donde pasaron un tiempo para ministrar fue justamente Chipre, la isla de donde era oriundo Bernabé, la isla de donde era oriunda María, la madre de Marcos. Cuando salen de Chipre, se dirigen a Asia Menor, y en Asia Menor Marcos entra en crisis y decide regresar a su casa, la casa de su madre. Cuando llega el segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Saulo, llevemos a Marcos, y Saulo dice no. Él nos abandonó, él fue desleal, él nos traicionó. No podemos tener a alguien inmaduro. Y fue tal la discusión que tuvieron Bernabé a favor de Marcos y Saulo para que no lo acompañara, que decidieron tomar caminos por separado, porque los deseos de ambos eran incompatibles. Así que Pablo, ya no Saulo, lo tomó como compañero de viajes a Silas en reemplazo de Bernabé, y ambos tomaron a Timoteo como ayudante y discípulo en lugar de Marcos, pero Bernabé lo tomó a Marcos. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó a la isla de Chipre, el lugar donde Marcos había comenzado su crisis. Bernabé no era un consentidor de niños malcriados. Bernabé justamente tenía ese nombre, Barnabir, que significa Bar, hijo, Nabir, Nabar, significa exhortación, consolación. Él de su corazón había vendido una heredad y había dado todo el dinero para las personas necesitadas. Él con su corazón compasivo hizo que se le abrieran las puertas a Saulo, al que nadie quería recibir. Él fue el que le dio un lugar a Saulo en el ministerio para que lo sirviera. Él fue el que se hizo acompañar de Saulo para la colecta para todos los pobres. No era de extrañar que el hijo de consolación quisiera consolarlo a Marcos. ¿Y a dónde lo llevó? Al lugar donde tuvo la crisis. Esto es restauración. Volver a creer en aquella persona que fracasó y hacerle cruzar la misma calle en la que fue atropellado, para que se fortalezca, para que vuelva a transitar el camino, para que ponga en práctica lo aprendido y para que salga adelante. El fin de la historia curiosa. Pablo, al final de su ministerio, él pide encarecidamente que lo ayuden y que lo encaminen a Marcos porque lo consideraba útil para el ministerio. Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de 5W. Si te ha gustado y querés escuchar algunos más, te animo a que te suscribas en nuestro canal. Dios te bendiga. IBRP Contenidos.